que giran alrededor de esos conceptos fundamentales del derecho internacional privado. Y vamos a ver, derivado de esos, dos temas más que son los que nos interesan. Uno, lo relacionado con los sujetos que participan dentro del derecho internacional privado y el régimen de contratación a nivel de internacional privado, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Esto, digamos que a modo de espejo, por lo que habíamos visto en las clases anteriores. Habíamos hablado, por ejemplo, de acuerdos de libre comercio, habíamos hablado del sistema multilateral, de los organismos internacionales, y entonces habíamos explicado cuáles son los sujetos de derecho internacional público, ¿verdad? Los estados, los organismos multilaterales y demás, y hablamos de un régimen, si se quiere ver así, muy entrecomillado de contratación entre esos estados, que no es otra cosa más que los TLCs o los convenios o acuerdos internacionales, por ejemplo, en materia política, en el ámbito social, en derechos humanos, que se llevan a cabo entre esos sujetos que son los estados. En el derecho internacional privado cambia la situación, porque entonces vamos a tener sujetos de derecho internacional que ya no son los estados, son los sujetos de derecho privado, que pueden ser personas físicas o pueden ser personas jurídicas distintas de los estados. Entonces somos cada uno de nosotros, son las sociedades, las fundaciones, las asociaciones, lo que corresponda a nivel de derecho privado, ¿verdad? Y un régimen de contratación que nos va a llevar a hablar necesariamente de hechos jurídicos, y dentro de esos hechos jurídicos, los contratos, porque nos va a interesar conocer sobre la contratación internacional que esos sujetos de derecho privado llevan a cabo. Dentro de esa contratación, y esto es súper importante, les voy a explicar el esquema de negocio jurídico, los elementos, los presupuestos y los requisitos, y ahí está repetida mal la palabra, requisitos de estos negocios jurídicos, y cuáles son los contratos privados más comunes o frecuentes en el ámbito internacional. Esto es lo que ya habíamos explicado durante las clases anteriores y que les mencionaba ahora al principio, ¿verdad? Tenemos dos grandes ramas jurídicas, la pública y la privada, cada una se rige por principios distintos. Hoy nos vamos a centrar en el principio de autonomía de la voluntad, que es el que caracteriza al ámbito privado y que va a aplicar particularmente a los sujetos de derecho privado, que me adelanto comentándoles, lo cual ya habíamos visto en una clase, una de las primeras clases, que pueden ser sujetos, pueden ser personas físicas o pueden ser personas jurídicas, y los actos más frecuentes en este ámbito que reciben el nombre de contratos. ¿Qué es el derecho internacional privado? Y aquí hay tres palabrillas que creo que ustedes pues están bastante familiarizados, ¿verdad? Pero que es importante seguir remarcando en qué consisten. El derecho internacional privado es básicamente un conjunto de normas de carácter general que tienen como finalidad solucionar los conflictos de legislación que se presentan cuando tenemos dos o más legislaciones frente a una misma actividad o frente a una misma acción, y hay que decidir cuál aplica, ¿verdad? Y eso pasa, bueno, sí, yo les voy a ustedes les voy a pasar tal vez escaneados esos primeros artículos, pero si ustedes revisan en el Código Civil nuestro, nacional, a partir del artículo 23 y hasta el artículo 30, en realidad, hay un capítulo 4 que habla precisamente sobre las normas de derecho internacional privado. Y entonces ahí nuestro Código Civil dice, ojo, hay legislaciones distintas a la costarricense que deben de ser utilizadas o que deben ser interpretadas o deben ser implementadas cuando tenemos una determinada situación jurídica. Y yo, Costa Rica, básicamente, dice el Código Civil, yo, Costa Rica, no tengo por qué desconocerla, salvo que vaya en contra de los principios constitucionales que tengo. Entonces, por ejemplo,
Costa Rica, pues difícilmente ante una compraventa de armas, ¿verdad? De ahí el juez vaya a interpretar nada respecto a ese contrato porque simplemente las armas tienen una condición completamente restringida en nuestro país. ¿Verdad? Las armas, digamos, porque no hay ejército, porque las armas de determinada condición, básicamente solo el Ministerio de Seguridad las puede importar, etcétera. Entonces, en esos casos es que la legislación nacional, digamos, prevalece. Pero para el resto de los casos, el mismo Código Civil dice desde el artículo 23 que hay leyes más allá de las nacionales, las de la República desde la República de Costa Rica, que pueden ser perfectamente utilizadas. Aquí el tema, cuando no sabemos cuál legislación aplicar, es si hay coexistencia, si hay prevalencia o si hay exclusión, ¿verdad? Y es en este punto donde es importante valorar la situación jurídica determinada frente a la que estamos para ver o para resolver cuál de esas tres condiciones es la que se cumple. Creo que en una de las clases yo les decía, bueno, es que en Chile, hasta hace unos años, por ejemplo, el divorcio no era permitido, no había posibilidad de divorciarse en Chile. Entonces, si yo aquí en Costa Rica iba a casar a un ciudadano chileno que se suponía se había divorciado o que estaba separado en su país, y ya voy, creo que hay una consulta del chat, ya la voy a atender, y venía a Costa Rica a casarse, yo como juez o como abogado costarricense, cuando le pido la constancia de estado civil, pues claramente no me va a poder traer una constancia de divorcio porque en Chile no había posibilidad de divorciarse. Entonces yo no podría interpretar bajo la ley costarricense, ¿verdad? Que a lo mejor él tenía 5, 6 o 10 años de estar separado o separada, y entonces, consecuentemente, como aquí la ley dice que después de 3 años se pueden divorciar, ¿verdad? O 2 años se pueden divorciar, yo no podría aplicarle a la legislación nacional, porque ahí esa situación jurídica no me lo permitía. ¿Por qué? Porque el matrimonio se había hecho bajo la legislación chilena, porque había un marco de acción que era el que me permitía o no el divorcio, un marco legal, perdón, que me permitía o no el divorcio, y entonces, consecuentemente, yo no podía pasarle por alto aplicando en una legislación distinta. Nada más vamos a revisar quién está en el chat. Karen dice que el audio no le funciona. No sé cuál podría ser la razón, Karen, porque yo creo que los demás sí me están escuchando. Si alguien de ustedes tiene posibilidad de hablar con Karen y ayudarle a solventar el problema por aparte, tal vez se lo agradecería para que pueda sumarse a la clase. Ok, ahora, vamos a ver. Ahora, cuando vemos o analizamos el derecho internacional privado versus el derecho internacional público, hay que considerar estos factores. Ya dijimos que el derecho internacional público lo que regula son, y lo vemos a la derecha, las relaciones entre los estados. Oh, Dios. Tal vez alguien que tenga el audio bien, que les pudiera colaborar a Karen o a Valeria, tal vez por WhatsApp o no sé, a efectos de que puedan conectarse, porque no sabría yo por qué razón no pueden conectarse. Entonces, en la columna derecha, ustedes pueden ver las características las características determinantes o diferenciadoras, tal vez, del derecho internacional público. Regula relaciones entre estados, los asuntos dentro del derecho internacional público se resuelven a través de tratados, convenios, medios diplomáticos, y
son un problema que básicamente interesa a los órganos del Estado, básicamente quienes están en gobierno, ¿ok? En el caso del derecho internacional privado, que lo ven a la izquierda, se trata de normativa que regula las relaciones entre particulares. ¿Qué es aquí lo importante? Bueno, son entre particulares de distintos estados. Esa es la característica fundamental. Porque si son particulares de un mismo estado, es decir, entre costarricenses, pues, ¿para qué me voy a desgastar en derecho internacional público? Privado. Claramente voy a basarme en la normativa nacional. No tengo por qué recurrir a la normativa internacional, ni mucho menos. Aparte de que, bueno, los asuntos dentro del derecho internacional privado se resuelven a través de los órganos jurisdiccionales entre los estados. Cuando digo órganos jurisdiccionales, me refiero básicamente a la Corte, a los tribunales de justicia a nivel nacional. Y aquí es donde me detengo, y por eso es importante que ustedes lean los artículos estos que les mencionaba del derecho internacional, del Código Civil, 23 al 30, porque dice, aquí, en cómo hacen nuestros órganos jurisdiccionales para decirlo de alguna forma sencilla, para atraer al juzgado nacional la normativa de otro país, ¿verdad? En cuáles condiciones, en cuáles situaciones y con qué condiciones, se trae, que es lo que llaman atracción del foro, ¿verdad? Un foro internacional a un juzgado nacional. ¿Por qué? Porque la legislación nacional es de carácter territorial. Yo, ante una situación, penal son las más delicadas, digamos, pero ante una situación penal, ante una situación administrativa, ante una situación civil, ante una situación comercial o de familia, pues obviamente la normativa que puedo utilizar es la costarricense. Ahora, hay algunas excepciones donde, sobre todo en materia comercial, que es donde vamos a ver, digamos, la mayor amplitud de la normativa, ¿verdad? Internacional, que puedo yo resolver haciendo referencia, utilizando o implementando normas de otros países, ya sea porque las partes así lo acuerdan o porque, como lo dice nuestro Código Civil, los hechos se dan en otro país o porque interviene un extranjero que, digamos, trae su legislación y trae en sentido figurado, ¿verdad? Digamos, uno como nacional de un país, de alguna manera jala su propia legislación. O porque, porque simplemente hay una norma que completa mejor una situación y los órganos jurisdiccionales de manera excepcional deciden utilizar. Pero eso está ahí establecido en el mismo Código Civil. Y por último, también el derecho internacional, los problemas en esta rama del derecho son, digamos, es otra característica, son de interés de los particulares, no de los estados, ¿ok? Del 23 al 30 son los artículos, exactamente, del 23 al 30 del Código Civil, y yo se los voy a escanear y se los voy a poner a disposición, aunque esos, pues, con solo buscar en la página de la Procuraduría General de la República bajan el Código Civil y ahí están porque son los primeros artículos. También estos artículos del Código Civil se complementan con el Código Bustamante. Yo creo que se los había puesto a disposición, ahora no lo recuerdo, pero si no, igual se los voy a poner a disposición, porque el Código Bustamante es una regulación internacional que mezcla un poco entre lo público y lo privado, pero digamos que regula sobre todo lo privado. Entonces, cuando nosotros a nivel nacional tenemos algún vacío o alguna necesidad de completar una disposición a nivel nacional, ¿verdad? Pero que es de orden internacional privado, recurrimos o podemos recurrir a lo que el Código Bustamante indique. Sobre todo, como les digo, les repito, en materia comercial,
o en materia contractual. No, pero mi amor, ya esté más grande. Ok, ahora, la naturaleza jurídica de uno u otro tipo de derecho también varía. En el caso del derecho internacional privado, los sujetos del derecho internacional privado son, entre comillas, los hombres, ¿verdad? Y entonces ahí hablamos de que particularmente la persona física, ¿verdad? Cuando entendemos por persona física, todo aquel que, depende de la legislación, pero básicamente todas dicen que toda aquella persona que nazca viva, ¿verdad? Es importante. Y en algunas legislaciones agregan por ahí, bueno, de que tenga viabilidad, entonces que permanezca vivo 72 horas o 48 horas. Posiblemente a ustedes les suene extraño eso, pero hay algunas legislaciones que todavía tienen esa condición de horas, que tenga esa supervivencia de al menos 48, 72 horas. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, para efectos sucesorios, digamos, de herencias, ¿verdad? Aquella persona que le deja su herencia al niño o niña que va a nacer, y ese niño o niña nace y si nace muerto, pues no pasó nada, no hubo quien que heredara, ¿verdad? Pero si nace vivo y vive 4 días o una semana, bueno, ya es sujeto de heredar, ¿verdad? Entonces, la herencia se recibe técnicamente y se traslada hacia sus herederos. Por ejemplo, un pequeñito que se muere, ¿verdad? Pues le heredan en primer orden sus padres, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones, el derecho pues también tiene que solucionarlas. Pero también cuando hablamos de sujetos de derecho internacional privado, tenemos que referirnos a las personas jurídicas. Y entonces aquí entran las sociedades civiles, las sociedades mercantiles, las fundaciones y las asociaciones. ¿Cuáles son esas? Bueno, las sociedades civiles, cualquier tipo de asociación que se da en el orden civil, es decir, bajo los lineamientos del Código Civil. Son las menos frecuentes, pero bueno, puede haber alguna puesta de acuerdo entre 2 o más personas que digan, bueno, vamos a asociarnos, no sé, para hacer no sé, una academia de estudio, ¿verdad? No vamos a lucrar, vamos a donar nuestro tiempo a una escuela X, pero no es una asociación que se regule bajo la ley de asociaciones, sino que simplemente vamos a establecer algunas condiciones de índole civil. No son frecuentes, no son muy prácticas, pero bueno, están dispuestas en la ley y es una posibilidad. Las más frecuentes son las sociedades mercantiles, que son todas las que están reguladas por nuestro Código de Comercio. La más conocida de todas es la sociedad anónima, pero no es la única. Tenemos sociedades de responsabilidad limitada, empresas individuales de responsabilidad limitada, sociedades en comandita, ¿cuál otra? Las SRL, las en comandita, se me olvida por ahí alguna porque son 5, ahorita no me acuerdo la quinta que me falta. Pero la característica de estas personas jurídicas es que están reguladas por el Código de Comercio, por eso son mercantiles. Y las otras formas son las fundaciones y las asociaciones que están reguladas por la Ley Especial de Fundaciones y de Asociaciones. ¿Por qué por una ley especial? Porque estas dos figuras jurídicas, por ejemplo, tienen una característica y es que ninguna de las dos lucran, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? No nacen con efectos mercantiles o con aspiraciones mercantiles o comerciales, sino que simplemente nacen por causas específicas, por ejemplo, una fundación orientada a la salud, ¿verdad? Entonces, una fundación de la lucha contra el cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, recibe fondos, ¿sí? ¿Para qué? Para investigar y encontrar
mecanismos, digamos, para luchar contra el cáncer o algún tipo de cáncer en específico, o para cuidados paliativos del enfermo de cáncer, etcétera. Pero aquí el punto es que la fundación no está ganando plata, ni hay repartición de dinero de la fundación. Y las asociaciones, de la misma manera, tienen que tener pues un fin lícito, pero tampoco lucran, ¿verdad? De hecho, muchas asociaciones, por ejemplo, tienen una condición de interés social, ¿verdad? Entonces, las asociaciones deportivas, las asociaciones educativas, las asociaciones religiosas, etcétera. Digamos que son grupos de al menos 10 personas que se unen con un objetivo común y están regulados por una ley especial. Bueno, esos son tipos de sujetos de derecho privado. ¿Que pueden actuar a nivel internacional? Sí, por supuesto. Una fundación, por ejemplo, podría recibir donaciones de una fundación más grande extranjera. Y eso, ¿verdad? Al ser sujetos de derecho de diferentes estados, recuerden que esa es la condición, entonces caería dentro del ámbito del derecho internacional privado. En el caso del derecho internacional público, los sujetos, ya lo hemos dicho, son los estados. Entonces ahí no hay mucha explicación. El Estado es una persona jurídica, es la persona jurídica por excelencia y está regulada por la constitución política del país y por la legislación, sobre todo de índole administrativo, ¿verdad? Entonces, el Estado es un sujeto de derecho internacional público cuya forma de relacionarse, como lo vimos en el video anterior, es a través de convenios, tratados, acuerdos. ¿El Estado puede firmar contratos? Sí, lo pueden hacer los órganos que sean competentes para ello, pero no son contratos de índole privado, son contratos bajo un marco legislativo especial, que es la Ley de Contratación Administrativa. Y entonces son reglas particulares. ¿Por qué? Porque el Estado no puede contratar libremente, porque los fondos del Estado, el presupuesto del Estado no es propio del Estado, sino que es nutrido por las contribuciones de sus ciudadanos. Y en esa medida, el Estado tiene la obligación de rendir cuentas, ¿verdad? Entonces no puede disponer libremente de los fondos, sino que todos los fondos están, digámoslo así, amarrados, ¿verdad? A un presupuesto, a determinadas obligaciones, a cumplir con un servicio que debe darle a la ciudadanía en virtud de, como decían aquellos pensadores de la Revolución Francesa, en virtud de un contrato social, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia más grande entre los sujetos de derecho público y los sujetos de derecho privado. ¿Cuáles son las fuentes de las que nacen estos derechos? Bueno, en el caso, vean que son muy parecidos, en el caso de tanto el derecho internacional público como el derecho internacional privado, tenemos como fuente del ordenamiento de sus disposiciones la costumbre, que la vemos sobre todo en materia comercial, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en clase. Las diferentes codificaciones, bueno, en el caso del derecho internacional privado tenemos el Código Bustamante, en el caso del derecho internacional público tenemos, por ejemplo, las convenciones de Viena, bueno, todos los instrumentos del sistema multilateral, en el caso de comercio, digamos que se podrían entender como codificaciones, no son códigos, ¿verdad? Porque, bueno, salvo el código Bustamante, pero no son códigos como los que conocemos para la legislación interna. Son en realidad, y aunque a mí no me gusta mucho la expresión, digamos que son texto vivo, ¿verdad? Porque se está cambiando constantemente de acuerdo con el contexto, con las necesidades, etc. Y luego están como una tercera fuente, en el caso del derecho internacional privado, es una fuente directa, la legislación nacional, ¿verdad? Ya les decía yo que los jueces pueden definir, ¿verdad? Según sea el caso, qué legislación utilizan, ¿verdad? Y podría ser eventualmente que jalen o que atraigan, que es el término correcto, un foro extranjero, porque tiene un conjunto de normas que calzan y que ayudan a solucionar una situación jurídica particular. En el caso del derecho internacional público, tenemos las legislaciones nacionales como una fuente indirecta.
Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de la OMC, que yo les decía que en el caso del GATT, cuando el GATT surge, una de sus principales críticas, una de las principales críticas, perdón, que se le hacía, era que remitía a legislaciones nacionales y eso distorsionaba su aplicación. Era una forma de los países como de esconderse, ¿verdad? Cuando no querían aplicar una norma de las que habían acordado a nivel internacional, entonces se escondían en su legislación nacional. Bueno, por eso es que es una fuente indirecta, porque no se vale, digamos, utilizar la legislación nacional para no cumplir o para cumplir de manera distinta un compromiso internacional. Los países, cuando acuerdan, cuando firman un convenio, un tratado, cuando llegan a un acuerdo en una instancia internacional, se comprometen frente a la comunidad internacional y por supuesto con su contraparte a cumplir lo que están firmando. Entonces, no se vale, ¿verdad? Y ahí la expresión de esconderse o de apoyarse en legislación nacional para distorsionar de alguna manera el compromiso que tienen con otro Estado. Los fundamentos de cada uno, pues, son distintos efectivamente. En el caso del derecho internacional privado, el fundamento es el ordenamiento vigente que sirve para resolver una cuestión particular, ¿verdad?, que se plantea. En el caso del derecho internacional público, el fundamento son las normas y los principios que rigen las relaciones de los estados entre sí. Entonces, ya sea en materia de aduanas, en materia de comercio, pero también en materia, digamos, social, en materia, bueno, incluso hasta militar, demás, hay una serie de convenios y acuerdos que son los que al final de cuentas van a regular las relaciones entre los estados. Las fuentes indirectas del derecho internacional privado, y esto, digamos, es un poco más amplio respecto a la filmina anterior, digamos, son 4 que son, cuando hablamos de fuentes indirectas nos referimos al espíritu de esas normas. ¿De dónde vienen las disposiciones del derecho internacional privado? Bueno, de la costumbre, como ya les dije, ¿verdad? La costumbre es una fuente primordial del derecho internacional, y en el derecho internacional privado, pero no cualquiera. Y vean lo que el recuadro amarillo dice. La costumbre tiene que ser, no es que puede, no, tiene que ser jurídica. Es decir, no podemos hablar de un simple uso, de un simple hábito, sino de una costumbre en la cual se encuentren 2 elementos importantísimos. Un elemento material, que es el hecho como tal, y una opinión jurídica de su necesidad, ¿verdad? Y entonces ahí el ejemplo al que me puedo remitir es el de la garantía, ¿verdad? O sea, no solamente era el responderle al consumidor frente a, no sé, una deficiencia o un vicio o una insatisfacción de parte del producto o del servicio que estaba adquiriendo, ¿verdad? Sino también, bueno, un tema de seguridad jurídica, bueno, si estoy invirtiendo el dinero, entonces él tiene derecho, ¿verdad? Y ya esa es la parte jurídica, a que se le responda frente a una, digamos, insatisfacción por lo que está recibiendo. Ese acto, digamos, reiterado de cumplirle dentro de un periodo de tiempo si tenía algún problema el producto o si no estaba conforme con el servicio, fue lo que posteriormente se recoge en la legislación como la garantía. Y entonces, lo que empezó como una aplicación de hecho y demás, que se convierte en una fuente de derecho. La doctrina es la teoría, básicamente, ¿verdad? Y entonces mucha legislación, mucha normativa internacional privada viene de lo que han dicho los juristas en algún u otro momento. Esa teoría resulta relevante cuando ayuda a los jueces, ¿verdad? O a los juzgadores, hablemos en general, a resolver alguna situación, ¿verdad? Entonces, lo que ha dicho Kelsen, por ejemplo, sobre la jerarquía de las normas, bueno, eso fue una teoría, la teoría de Kelsen, que dio la pirámide, etcétera, pero bueno, al final de cuentas, resuelve un problema si tenemos, por ejemplo, un conflicto entre una ley y un reglamento, o si tenemos un conflicto entre un tratado y una ley, ¿verdad? Entonces, ahí la doctrina resulta relevante.
La jurisprudencia, bueno, la jurisprudencia es el conjunto de fallos emitidos por los juzgadores, que puede estar basado en costumbre, puede estar basado en doctrina, puede estar basado en convenios o acuerdos internacionales, etcétera, pero que digamos que esa resolución que va enmendando un problema ante una situación jurídica determinada, se convierte en un referente, ¿verdad?, para resolver futuros casos. Entonces, la jurisprudencia que se recoge, por ejemplo, en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Todos los laudos o los informes, en este caso se llaman informes, que van emitiendo el órgano de solución de diferencias frente a las diferentes problemas entre los países por temas comerciales, va orientando la resolución de algunas situaciones jurídicas que se repitan entre estados o entre los diferentes estados de una manera. Por ejemplo, qué sé yo, un tema de restricciones al comercio, ¿verdad? Entonces, bueno, la OMC ha dicho no se valen las restricciones, no se pueden hacer restricciones solapadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a través de una restricción por un reglamento técnico. Y entonces lo resolvió en un caso, lo resolvió en otro caso, lo resolvió en otro caso, entonces ya, digamos, se adopta esa seguidilla de resoluciones como, digamos, una norma o una disposición dentro del derecho internacional para poder utilizarlo, ¿verdad?, en adelante. Estoy usando casos de derecho internacional público para ejemplificar, ¿verdad? También la jurisprudencia a nivel internacional privado existe, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de derechos humanos, ¿verdad?, donde los sujetos de derecho privado tienen acceso a los órganos internacionales, a los órganos de justicia a nivel internacional, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, tiene sede aquí en Costa Rica. Bueno, a modo de excepción, hay organismos jurisdiccionales a nivel internacional que permiten la actuación de sujetos de derecho privado, es decir, de personas físicas o incluso de personas jurídicas. El ejemplo, bueno, lo vieron ustedes tal vez hace unos años cuando precisamente en el caso de fertilización in vitro, un grupo de parejas que no podían ser papás, presentaron el caso ante la Corte Interamericana y esta resolvió de manera que obligó al Estado costarricense a resolver el tema, ¿verdad? Y bueno, por último, los principios generales del derecho internacional. Los principios son digamos, esos lineamientos básicos del derecho que están por encima de cualquier, incluso constitución política. Hablamos, por ejemplo, principios que tienen que ver con derechos humanos, ¿verdad? Y entonces permean en la normativa y van en razón de estos principios resolviéndose diferentes situaciones a través de disposiciones creadas, ¿verdad?, o disposiciones que se crean para dar, digamos, para definir una u otra situación frente a un caso determinado. Ahora, ¿cuáles son las fuentes directas? Bueno, las que no hay que interpretar, no hay que adivinar por dónde van. Y eso es lo que se llama como derecho positivo. Derecho positivo, cuando digo positivo, no es que es bueno, lo positivo no es lo contrario de lo negativo. Aquí positivo quiere decir que está por escrito. Entonces, el derecho positivo es el que está por escrito. ¿Dónde encontramos el derecho escrito? En la ley nacional, en los tratados internacionales y en convenciones particulares, ¿verdad? Entonces, no requiere mucha explicación, simplemente es aquella normativa que está expresamente dada en un texto, ¿verdad? Llámese código a nivel nacional, llámese un tratado internacional X o una convención, qué sé yo, la convención de, por ejemplo, no sé, de resiliencia frente a desastres naturales. Bueno, esos son marcos regulatorios que son de la categoría de derecho positivo porque están por escrito
que sirven como fuentes directas del derecho internacional. O sea, el juzgador las consulta a priori y ya de ahí, de esa primera consulta, pues puede llegar, digamos, a conclusiones. ¿Cuál es el objeto del derecho internacional privado? Tiene el objeto de señalar una norma jurídica que sea aplicable a una situación concreta para poder darle solución, básicamente, ¿verdad? ¿Cuál es aquí el punto importante a definir? Que sean personas físicas o jurídicas de diferentes estados, de diferentes nacionalidades o que están en diferentes estados, porque nacionalidades no, porque puede ser que el chino viva aquí en Costa Rica, pero que sean de diferentes estados. Es decir, que yo como costarricense tengo un conflicto por una relación contractual, por ejemplo, con una persona panameña que está en Panamá, ¿verdad? Si el panameño vive aquí desde hace 10 años, obviamente no le aplica el derecho internacional privado, ¿verdad? Entonces, tiene que estar en diferentes estados. ¿Qué hace el derecho internacional privado? Básicamente, decidir cuál norma jurídica es la aplicable, cuál prevalece. En el caso del contrato mío como costarricense con un panameño, bueno, de ahí le aplicamos la legislación panameña o le aplicamos la legislación costarricense. Y una vez definida la norma jurídica que debe prevalecer, entonces se utiliza esa norma interna. Es decir, bueno, el contrato no definió cuál legislación utilizábamos, no hay claridad si la panameña o la costarricense, generalmente se define o se utiliza la legislación que resulta más completa para resolver la situación. Si la norma costarricense era muy vaga, ¿verdad? Digamos, en su decir, entonces de repente la panameña es más completa y consecuentemente es la que es idónea para utilizarse. ¿Pueden escogerlo así sin mayor justificación? No. Dentro de esos artículos del Código Civil que les señalo, y hay jurisprudencia al respecto, dicen, bueno, en cuáles situaciones el juez define, ¿verdad? La prioridad la tiene la legislación nacional, por supuesto, ¿verdad? Si es que se recurre, por ejemplo, a jueces costarricenses, bueno, lo primero que van a revisar es la legislación costarricense. Ahora, ante un caso donde tenemos personas de diferentes estados, bueno, el juez valora si la legislación costarricense es insuficiente, así lo justifica y atrae, ¿cómo se llama? Atrae el fuero del derecho internacional privado y entonces utiliza la legislación panameña. Pero todo tiene que estar claramente justificado, ¿verdad? Porque si no se crea o se genera un estado de incerteza jurídica, ¿verdad? O de inseguridad y ese no es el objetivo. Teniendo eso claro, bueno, ¿cuáles son los principios generales del derecho internacional privado? Digamos que hay 6 principios por ahí importantes. Uno es el principio de igualdad. El uso del derecho internacional privado debe procurar que no haya discriminación, ¿verdad? Que no quede desatendida o desamparada una persona del derecho de una persona por uso de la legislación internacional, ¿verdad? Tiene que haber igualdad garantizada en un contrato, por ejemplo, como decíamos en el mismo ejemplo, el costarricense con el panameño, bueno, deben darse las mismas posibilidades para utilizar una u otra legislación, siendo que el juez, teniendo todo el escenario, digamos, claro, define cuál de las dos es idónea para resolver el caso. Un principio de reciprocidad, bueno, se aplica a todos, ¿verdad? Se aplica la reciprocidad, se aplica en ambas vías, ¿verdad? El derecho, para un lado y para el otro, ¿verdad? A efectos de tener, digamos, balanceado o generar esa certeza, esa seguridad jurídica. Un principio básico de territorialidad de las leyes. Sí, es decir, la legislación panameña aplica en Panamá, la legislación costarricense aplica en Costa Rica y solo por excepción ante una situación de derecho internacional privado levantaríamos, digamos, esa territorialidad para atraer una norma de otro país para poder resolver una situación. El tema de la personalidad de las normas sobre capacidad y Estado. Eso es básicamente en relación con el tipo de sujeto de derecho de que se trate. El sujeto de derecho privado debe de tener capacidad, me parece que lo habíamos
desarrollado en una de las clases, capacidad jurídica y capacidad de actuar, ¿verdad? El Estado, ya de por sí, como es la persona jurídica por excelencia, siempre va a tener capacidad jurídica y capacidad de actuar. Se va a respetar, hay un principio de derechos adquiridos, es decir, cuando yo soy dueño de un derecho, ¿verdad? Parte de lo que el Estado debe garantizarme es que no lo pierda. Entonces, esos derechos adquiridos se consolidan, por así decirlo, con la legislación nacional. Y aunque yo traiga una legislación externa, digamos, una legislación de un tercer país, debe de prevalecer el resguardo a los derechos adquiridos que yo tengo, ¿verdad? Frente a la situación que está, digamos, en conflicto. Y el orden público quiere decir que el orden público, si tuviéramos imagínense un círculo rojo con un punto verde. Bueno, el círculo rojo es el derecho internacional, es el derecho privado, ¿verdad? El derecho internacional privado, todo lo que tiene que ver con los sujetos. Y el punto verde son aquellas normas que son propias del derecho internacional público, pero que, digamos que por alguna razón deben ser resguardadas como si fueran del derecho internacional privado. Y ya les pongo un ejemplo, tal vez más fácil a nivel nacional. Si yo hago un contrato, yo tengo, y creo que el ejemplo lo he dado en clase anteriormente, si yo tengo un contrato, ese contrato yo lo puedo, damos un contrato de trabajo, ¿verdad? Yo lo puedo denominar como quiera, yo puedo determinar el salario que estime, ¿verdad? Que corresponde, puedo determinar las funciones de la persona, etcétera. ¿Cuáles son las normas de orden público que yo no puedo dejar de respetar dentro de ese contrato? Bueno, la cantidad máxima de horas que se puede trabajar a la semana, el tema del derecho al aguinaldo, el derecho a vacaciones, a preaviso a cesantía, temas de derechos humanos, ¿verdad? Yo no puedo obligar a una persona a trabajar en condiciones infrahumanas, le tengo que permitir su derecho a sindicalización, etcétera. Esas normas que yo no puedo tocar porque están así establecidas por órganos, digamos, no, por foros superiores a mí, ¿verdad? Son las normas de orden público. Bueno, en materia internacional privado también se dan. Entonces, evidentemente, yo puedo contratar, por ejemplo, una compraventa de lo que sea, de televisores. Lo que no es correcto, porque ya es un tema de orden público, yo no puedo contratar, no puedo firmar un contrato de compraventa de televisores robados, ¿verdad? O que entraron por contrabando. ¿Por qué? Porque hay legislación de orden público que digamos que está superior a mí, que tengo sí o sí que respetar. Ahora, ¿qué presupuestos son necesarios para el nacimiento de una relación jurídica internacional de carácter privado? Bueno, primero, nuevamente, hasta el cansancio, celebración de un acto jurídico entre particulares de diferentes estados y que existan también simultáneamente dos o más ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto, ¿verdad? Porque puede ser que sea un contrato entre personas sujetos de derecho privado de diferentes estados, pero que sea bajo un mismo marco regulatorio. Entonces, pues no hay mayor discusión, ¿verdad? Simplemente ya tenemos claridad en el marco regulatorio, entonces no hay realmente trascendencia de cuál ordenamiento utilizar. Pero cuando hay no solamente personas de diferentes estados, sino marcos jurídicos distintos que pueden aplicarse a la situación, entonces el derecho internacional privado entra en acción, digamos, o se activa, por así decirlo. Ahora bien, nos concentramos en la parte de negocios jurídicos y contratos, porque sobre derecho internacional privado hay mucho de lo que se puede hablar. Por supuesto que tenemos, por ejemplo, todo el ámbito social, todo el ámbito cultural, incluso la parte diplomática o política, que es ya un tema de qué puede hacer de visas o, ¿verdad? No, es que visas implica un Estado. Bueno, social, cultural, digamos, básicamente, un tema de un contrato laboral,
por ejemplo, ¿verdad? Esos no los vamos a ver. Lo que vamos a ver es lo que compete al tema de negocio jurídico y contratos. Aquí hay 3 conceptos importantes y no están ahí las definiciones, estas sí se las voy a dar yo aparte. Hechos jurídicos, actos jurídicos y negocios jurídicos. Los hechos jurídicos son cualquier hecho por el hombre, cualquier hecho de la naturaleza que tiene relevancia para el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, un hecho del hombre. Bueno, si resulta que la persona le dio migraña y consecuentemente tuvo que acostarse a dormir toda la tarde porque no podía ni abrir los ojos por la luz, ¿verdad? Porque le molestaba. Eso es un hecho del hombre, es un hecho, digamos, del cuerpo. Pero no es jurídico, al ordenamiento no le importa si a usted le duele o no la cabeza. ¿Cuándo es jurídico? Cuando a usted le da migraña en el trabajo y consecuentemente no puede terminar el informe que tenía que entregar urgente y tiene que retirarse incluso incapacitado. Bueno, ahí eso sí le interesa el ordenamiento. ¿Cómo se activa? ¿Qué activa para solucionar esa situación? Bueno, posiblemente el derecho laboral y su contrato laboral y activará incluso hasta el tema de seguridad social, etcétera. ¿Ok? Un hecho de la naturaleza, ¿cuándo puede ser relevante para el ordenamiento? Bueno, si resulta que estaba soleada la tarde y de repente se vino un aguacero fuertísimo y de ahí la gente se mojó en la calle, digamos que al ordenamiento no le importa. Es un hecho de la naturaleza, la lluvia es un tema de la naturaleza, pero al ordenamiento no le importa. Si resulta que igual estaba soleado y se vino un aguacero inmenso y las alcantarillas se llenaron y como suele pasar en los inviernos, se convirtió prácticamente en un río la calle y de ahí resulta que uno de las motos que estaba parqueada sobre la calle, digamos bien parqueada con su parquímetro y toda la cosa, se la lleva el agua y golpea a un vehículo o golpea a una persona, ahí sí, estamos hablando de un hecho de la naturaleza, hay una lluvia torrencial, todo el problema del alcantarillado, se llenaron las calles, se llevó la moto y golpeó un vehículo. Bueno, eso es un hecho que le interesa al ordenamiento. ¿Cómo lo soluciona? Posiblemente a través de la legislación, digamos, civil, evidentemente, a lo mejor algo que tenga que ver con la municipalidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, los hechos son cualquier situación, cualquier hecho que tenga que ver con el hombre o con la naturaleza, y son jurídicos, en el tanto el ordenamiento les pone ese asterisco de importantes para el ordenamiento. Los actos jurídicos, los actos son aquellos hechos que son, ahí sí, estrictamente realizados por una persona, ¿verdad? Si a mí me dolió la cabeza, yo no tengo la culpa, yo no provoqué que me doliera la cabeza, yo no firmé nada para que me doliera la cabeza. El acto jurídico, digamos, sí lo vamos a ver como una actuación, digamos, o una situación donde el sujeto es activo en la generación del mismo. Bueno, por ejemplo, yo iba manejando por la calle y la verdad es que vi el perrito de la vecina y me cae muy mal el perrito porque ladra mucho y entonces lo atropellé. Eso es un acto. ¿Por qué? Porque porque debo de considerar dentro de ese accionar la voluntad. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo va a ser un acto jurídico? Bueno, cuando tiene relevancia para el ordenamiento. Resulta que yo estoy jugando con el borrador de la pizarra, ¿verdad? Y son de esos que eran como los de antes, de madera, y de ahí se cayó, no pasó nada. Lo junté y listo. Pero si ese borrador yo lo boté y resulta que quebré un vidrio, ¿verdad? De la universidad, bueno, entonces el ordenamiento ahí sí va a prestar atención porque yo voy a tener que pagar ese daño, ¿verdad? Y es el mismo acto. ¿Cuál es el elemento característico o elemento diferenciador para que sea un acto que haya voluntad de la persona, ya sea dolosa o culposa? Dolosa quiere decir que es al propio, yo tengo focalizado mi objetivo, voy a atropellar a ese perro porque me cae mal. O que sea culposa, ¿verdad? Que quiere decir que lo hago sin intención,
¿verdad? Eso es la culpa a nivel jurídico. Lo hago sin intención. Yo estaba jugando con el celular del compañero y se me cayó y qué torta se quebró, entonces me toca pagárselo. Eso es un acto jurídico. Y el negocio jurídico es una situación donde es un acto jurídico, es un tipo de acto jurídico donde dos o más personas, bueno, incluso una, porque puede ser unilateral, una persona, una o más personas, más bien, programan intereses. Esa es la definición. Entonces, el negocio jurídico, por ejemplo, yo puedo redactar un testamento, soy yo con mi abogado, redacto el testamento, digo a quién le voy a dejar qué, queda todo establecido, no hay un segundo que tenga que aceptar nada porque los testamentos son personalísimos, simplemente cumplo con las formalidades de ley, ¿verdad? Porque no lo puedo escribir en una servilleta, tiene que ser frente a un abogado, o tiene que ser sellado y firmado por un abogado, o lo que sea. Bueno, eso es un negocio jurídico. No necesariamente tiene fines de lucro, ¿verdad? Un testamento, por ejemplo, no tiene fines de lucro. Una donación no tiene fines de lucro. Incluso un matrimonio no tiene fines de lucro. Son negocios jurídicos, son actos donde se expresa una voluntad, donde se programan intereses, donde puede haber una o más partes, ¿verdad? Por ejemplo, en los testamentos es una parte, en la donación es una parte también, en el matrimonio son dos. Aquí lo importante es que no tenga fines de lucro. ¿Cuándo cambia la cosa? Cuando hay fines de lucro, y entonces ya no hablamos de un negocio común y corriente jurídico, sino de un contrato. Un contrato va a tener todos los elementos del negocio jurídico, además de fines de lucro. ¿Qué es fines de lucro? Se quiere ganar algo. Hay un precio y hay un costo, digamos, hay una entrega de algo y hay un precio que se paga. Hay una ganancia, por mínima que sea, hay una ganancia. Y me va a implicar siempre dos partes. Yo no me puedo comprar a mí misma mi propio teléfono, ¿verdad? Porque eso resulta irrelevante para el ordenamiento. Yo lo que sí puedo es venderle mi teléfono a otra persona y entonces ya ahí hablamos de un contrato. ¿Por qué? Porque yo voy a entregar algo, me van a entregar un precio y somos dos, al menos. El contrato es una ley entre las partes, así lo considera el ordenamiento, y cuando estamos frente a una situación que resolver en el marco de un contrato, el juzgador lo primero que tiene que revisar es el contrato. Eso es lo primero. Ya después de eso, entonces revisa con detalle la legislación aplicable. Si el contrato era válido, si no era válido, si estuvo bien realizado, si no hubo fuerza o amenaza de por medio, etc. A nivel internacional, estos conceptos que les expliqué se repiten igual, no hay variación. A nivel internacional es lo mismo, con una única diferencia, como lo decía antes, que ante una situación, por ejemplo, contractual, la prioridad la tiene la legislación interna. ¿Cuál? La que sea adecuada para solucionar el caso en particular, ¿verdad? Siendo que de repente una de las legislaciones no es suficiente, la otra pues es más amplia, entonces queda a valoración del juez, y esto lo repito, que tiene que justificar la atracción de un fuero, y no digo foro, ojo, es fuero, de un fuero distinto, ¿verdad? Que en este caso sería el de la legislación internacional, para poder resolver el conflicto. ¿Ok? ¿Qué tenemos dentro del negocio jurídico? Y aquí esto sí, veámoslo con mucho cuidado. Tenemos en un negocio jurídico presupuestos, elementos, empecemos por presupuestos y elementos. Y en el recuadro vemos requisitos, ¿ok? Entonces, tenemos en un negocio jurídico dos presupuestos necesariamente. Un presupuesto subjetivo y presupuesto objetivo. El presupuesto subjetivo está conformado por los sujetos de derecho privado que pueden intervenir en el negocio. Los sujetos de derecho privado, que repito, pueden ser personas físicas, personas jurídicas. ¿Qué tienen que tener? Bueno, y aquí están los requisitos. Capacidad de actuar, tienen que estar legitimados. ¿Qué es eso?
Bueno, yo puedo vender lo que es de mi propiedad, no lo que es la propiedad del otro. Entonces tengo que estar legitimado, por ejemplo, para hacerlo. O puedo actuar porque soy el tutor o el encargado, estoy legitimado para eso. O puedo autorizar una hipoteca en un banco porque estoy legitimado para eso, que tengo un poder para hacerlo. Tienen que ser titulares, eso es súper importante y va ligado al derecho a propiedad. Por ejemplo, bueno, facultad de disposición. Claramente yo no puedo vender el Parque Central porque no es mío, porque es del Estado, ¿verdad? O yo no puedo vender la casa de mi vecino, aunque esté desocupada y tenga años de estar desocupada, no, yo no la puedo vender porque no es mía, ¿verdad? No hay titularidad. Y que haya compatibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el ejemplo, un juez que tiene que sacar a remate un bien no puede comprarlo, ¿verdad? No puede ser, ahí aplica lo de juez y parte. No puede el juez sacar a remate y el mismo juez adquirir la finca, porque era una oportunidad, ¿verdad?, que no se podía dejar pasar. No, porque no es compatible tu cargo con la acción que va a realizar. Y el presupuesto objetivo es básicamente el objeto del contrato. ¿Qué es el objeto del contrato? La cosa, básicamente el bien que vamos a vender o el servicio que vamos a vender o que vamos a prestar. ¿Qué requisitos tiene que tener? Y estos dos recuadros que están acá son los requisitos. ¿Qué requisito tiene que tener el objeto? Tiene que tener existencia física. Yo no puedo vender un bien que no existe. Yo no puedo vender el cachorro que podría tener la perrita mía en un año, ¿verdad? Porque no existe, porque ni siquiera está, ni siquiera tiene una posibilidad de existir, ni siquiera sé si la perrita va a tener perritos o no, ¿verdad? Eso para poner un ejemplo así como muy sencillo. Otro requisito, la posibilidad jurídica. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, que sea lícito, ¿verdad? Un objeto es posible jurídicamente cuando es legal, cuando es lícito. Si no, no es posible, ¿verdad? Bueno, y aquí siempre viene a la mente, ¿verdad? Los ejemplos de las drogas, pero pensemos también en órganos humanos vitales. Bueno, no es posible vender un corazón, no es posible vender la sangre. Son cosas que están fuera del comercio, ¿verdad? De los hombres. No es posible en nuestro país vender marihuana porque no está legalizada. Entonces, esa posibilidad jurídica se refiere al requisito de licitud, incluyendo dentro de licitud el tema de posibilidad dentro del comercio de los hombres, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de, como les decía, la carne, el corazón, la sangre, etcétera. Determinabilidad, o que esté determinado o que sea determinable. Bueno, yo voy a vender el cuadro que voy a pintar el próximo mes. Ok, y yo se lo quiero comprar, pero va a ser que un cuadro de qué tipo, cuál va a ser el tema, qué medida va a tener. Ah, sí lo puedo determinar. Va a ser un mural, va a ser un autorretrato, etcétera. Bueno, eso puede ser. O que sea el vehículo del año, el que está por salir, la nueva versión X. Bueno, no está aquí ya, pero es determinable, va a llegar en 2 meses, ¿ok? Eso sí es comercializable. Lo que no es comercializable es que se compre, no sé, el vehículo eléctrico que X agencia planea sacar en el 2025. Ni siquiera sé si lo va a sacar, entonces no es determinable. Y tampoco, ¿verdad? Hay existencia real. Y certeza quiere decir que, digamos, sea cierto, pero valorizable, ¿verdad? Entonces, que pueda tener un precio, ¿verdad? Porque si no tiene un precio, entonces no puede ser objeto de un contrato, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, estos presupuestos subjetivos y objetivos también están ligados a un tema a los elementos estructurales o funcionales. No sé si alguien había levantado la mano.
Bueno, creo que no. Los presupuestos objetivos y subjetivos deben ligarse a elementos del negocio jurídico, elementos estructurales y elementos funcionales. ¿Cuáles son los elementos estructurales? Bueno, hay un elemento subjetivo, interno o material que no puede faltar y que obviamente está ligado sí o sí al sujeto y es la voluntad, ¿verdad? Algo que nos diferencia de los animales es nuestra capacidad de formar voluntad y ligado a eso, la manifestación de voluntad o la forma en que yo expreso esa voluntad. Esos dos elementos son estructurales. No existe posibilidad de negocio jurídico, vean que no digo solo contrato, no existe posibilidad de negocio jurídico si no hay una voluntad clara, formada, y si no hay una manifestación de esa voluntad formada, ¿verdad? Entonces, si yo quiero comprar un par de zapatos y voy a la tienda y me pregunta la dependiente que si quiero comprar los zapatos y yo le digo que tal vez, ¿verdad? Y no soy clara, bueno, tal vez en el fondo yo sí quiera comprarlos, pero no tengo la plata para hacerlo. Entonces, la manifestación de voluntad no es clara, no es formal, no puede hablarse de un negocio jurídico. Dice nuestra ley que hay contrato cuando se está de acuerdo en cosa y precio. Y eso no es otra cosa más que la voluntad de comprar, la voluntad de vender, la manifestación de querer comprar, la manifestación de querer vender y el acuerdo claramente el acuerdo de esas voluntades. Bueno, ahí estamos de acuerdo en la cosa que quiero adquirir y el precio que puedo pagar por ella y viceversa. Y hay un elemento funcional dentro del negocio jurídico que es la causa. No existe un negocio sin causa, ¿verdad? Mire, pero ¿por qué le va a regalar a usted el teléfono a determinada persona? No sé, porque me antojé. Pero debe haber alguna razón más allá de, o sea, usted se lo está donando. No, se lo voy a prestar por tiempo indefinido, no importa, que lo tome como quiera, si fue que se lo regalé, se lo presté, como él quiera. No, esa nebulosa alrededor de esa definición, de ese elemento que resulta funcional, hace que el negocio jurídico no sea válido. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener claramente cuál es la causa de ese negocio jurídico. ¿Por qué? Porque eso me va a determinar la norma o la disposición específica que yo puedo utilizar para resguardarlo o para aclararlo ante una situación, digamos, de controversia. Este cuadro, digamos, amplía lo que les hablaba, bueno, los elementos esenciales, aquí están voluntad, manifestación, causa, que es el elemento funcional, ¿verdad? ¿Qué se requiere de eso? Bueno, que la voluntad se haya formado libre, que no tenga vicios, que sea, que la manifestación igualmente haya sido libre, no solamente que yo piense libremente en que me quiero casar, sino que lo exprese libremente y no con una pistola atrás, ¿verdad? Que sea acorde con la voluntad interna, bueno, en el fondo yo quería decir que no, pero me tocó decir que sí, ¿verdad? Y que se cumplan las formalidades. Bueno, por eso pongo el ejemplo del matrimonio. Bueno, el matrimonio no lo podemos firmar en una servilleta. Tiene que ser ante un abogado o tiene que ser ante, si es por la religión católica, tiene que ser ante el sacerdote que tiene la misma, digamos, la misma fe pública que el notario, en ese caso. Entonces, tiene que cumplirse esa formalidad, ¿verdad? Y la causa es la que me va a determinar la existencia de ese negocio, ¿verdad? De esa voluntad que estoy expresando y la licitud de la misma, ¿ok? Ahora, lo que hablábamos de los presupuestos, aquí está igualmente más detallado, ¿verdad? El presupuesto subjetivo, es decir, los sujetos tienen que tener capacidad, tienen que estar legitimados, tienen que ser titulares, el objeto tiene que ser existente, tiene que tener posibilidad física y jurídica, ¿verdad? La jurídica es la licitud, tiene que ser cierto, lo que les decía del valor exigible, ¿verdad? Que tenga un valor económico y tiene que ser determinado o determinable. La determinación, en el caso del
presupuesto, ya atiendo las consultas. En el caso del presupuesto subjetivo, tiene que ser, digamos, puede ser que la decisión quede en manos de un tercero. Bueno, yo voy a comprar el carro, pero el color lo voy a definir con mi esposo cuando él esté aquí, entonces él que me ayude. Bueno, es una decisión, digamos, que puede esperarse, pero ya está todo lo demás identificado. Puede ser un sujeto futuro. Sí, bueno, yo voy a comprar la casa, pero la voy a poner a nombre de mi hijo que está por regresar de estudiar. Entonces, el sujeto que va a firmar el futuro, está perfecto, no hay ningún problema. O voy a emitir un testamento y lo voy a hacer a nombre de, o sea, voy a declarar heredero al sujeto que está por nacer. Un destinatario puede estar indicado por un tercero. En el caso de los objetos, el bien puede ser designado de modo genérico. Yo voy a comprar un perrito de la camada, no importa cuál, voy a comprar uno de todos los que nazcan. La indicación puede ser arbitrario de un tercero. Bueno, yo no voy a escoger el perrito que voy a llevarme, pero lo va a escoger mi hija. Y puede ser un bien futuro, sí, el perrito no ha nacido, pero yo tengo certeza de que nacen, todo marcha bien y la próxima semana nacen y entonces, en el peor de los casos, si nacen todos muertos, bueno, me devuelven la plata. Me explico, pero digamos que haya acuerdo en cosa y en precio. ¿Quiénes levantaron la mano? No sé quién es admin, si, digamos, pueden habilitar los micrófonos y me preguntan, dicen, ¿qué sucede con los proyectos que buscan inversión? Tal vez si me aclaran la consulta. No sé quién preguntaría. Eh, Tal vez si me indican por el chat, si es que no pueden hablar o no sé, pues tal vez tengan el micrófono, que no creo, pero... Ok, Derek, si puede usar el micrófono, o sea, si puede habilitar el micrófono para... Ah, es que no me sirve. Dice. O Derek, si puede preguntar en lugar del compañero. Profesora. Sí, dígame. Yo pregunté porque la duda del compañero sonaba así muy relevante, digamos, para lo que se estaba hablando. Ok. Y seguro él se está refiriendo como cuando uno busca una inversión para un proyecto. Ajá. Una empresa o algo así. Pero ¿en qué sentido? Tal vez es que no entiendo la pregunta. Digamos, una inversión a futuro que no está definida, si se podrá o no se podrá, ¿será por ahí? Sí, yo creo que es por ahí como lo que él preguntó. Y yo levanté la mano porque sí sonaba como, digamos, muy relevante. ¿Qué pasa si uno pide una inversión para un proyecto a futuro? Que no está, pero se va a definir. Igual, digamos, es legalmente pedirlo. O sea, está bien. Sí, claro. Vamos a ver, por ejemplo, cuando uno va a un banco, ¿verdad? De repente porque yo quiero financiar la construcción de una bodega nueva para mi fábrica, ¿verdad? Y no tengo no tengo el dinero suficiente, entonces yo voy al banco y en el banco me van a preguntar, bueno, ¿dónde la piensa construir? O a lo mejor con la ayuda del banco contrato una obra por contrato, ¿verdad? Entonces el banco me va a ir prestando dinero conforme va avanzando la obra que no existe, digamos, levantada, pero que está el terreno donde se va a hacer, o de repente tengo el equipo, ¿verdad? Y nada más necesito hacerle algunos ajustes digamos, a la bodega o no sé. Aquí aplicaría, sí se puede hacer, por supuesto, y de hecho se hace, y aquí la característica es que la inversión no es determinada ya, no existe ya, pero existirá y es determinable, ¿verdad? Si yo voy y pido dinero porque quiero, estoy haciendo una investigación porque voy a construir una nave espacial para ir a Marte,
¿verdad? Aunque el ejemplo suena muy loco, posiblemente el banco se muera de la risa y me va a decir, mamita, usted está loca y jamás le voy a prestar la plata, porque ahí no hablamos de una inversión, no hablamos de un contrato donde, por ejemplo, la garantía que yo le vaya a dar al banco exista, ¿verdad? Entonces, el objeto de ese contrato no tiene una posibilidad física real, no existe, no hay certeza, ¿verdad? Entonces, todos esos requisitos realmente no se cumplen. Yo puedo pedir un dinero, sí, para invertir, muy posiblemente el banco me va a dar a mí, eso va a ser un contrato de préstamo, ¿verdad? Y entonces el contrato de préstamo simplemente hay acuerdo en que me va a prestar el dinero y me define cuánto y yo dejo una garantía que llaman real, ¿verdad? Entonces le voy a dejar una garantía de una finca o le voy a dejar una garantía de un equipo o le voy a dejar una garantía de un vehículo, por ejemplo, o de un camión o lo que sea, ¿verdad? Entonces ya ahí se amarra el tema a la certeza. Nadie me va, por ejemplo, a prestar dinero, ¿verdad? A mí nadie va a firmar un contrato de crédito conmigo si no hay certeza, si no hay un proyecto determinado o algo que venga y garantice, ¿verdad? A quien me esté prestando, por ejemplo, un banco, ¿verdad? Que me garantice, que le garantice al banco digamos, o que le dé seguridad de la recuperación de ese dinero. Pero una inversión como un hecho a futuro, como un hecho a futuro, va a amarrarse a un contrato de hoy, a un contrato real, que posiblemente es un contrato de crédito. Entonces, las características, los requisitos aquí de sujetos y de objeto y todo, la voluntad y la manifestación y demás, todo estaría presente. No sé si con eso aclaro la duda o si iría en ese sentido. Sí, sí, perfecto. Ujú, ujú, ujú. Algo que se esté desarrollando. Ujú, ujú. Ajá. Sí, claro. Ok, ahí lo que usted está apuntando es muy importante y me parece oportuno mencionarlo. Primero, todo el tema de las criptomonedas y todo ese tema de, no me acuerdo cuál era el otro nombre que recibían, ciertamente son negocios riesgosos por dos razones. Primero, porque ahí, sí, ya entendí, hablamos de una inversión en otros sentidos, una inversión financiera, ¿verdad? Todas las inversiones financieras tienen su riesgo. ¿Cómo las ha regulado el ordenamiento? Bueno, por ejemplo, a través de lo que llaman contratos de bolsa, ¿verdad? Donde obviamente yo estoy dando mi dinero para colocarlo, por ejemplo, en la bolsa, para financiar, para comprar acciones que no estoy viendo, ¿verdad? De una empresa X, ganancia que no tengo ya, lo que tengo son meras expectativas, pero hay un marco jurídico claro que regula, ¿verdad? Hasta dónde me puede a mí el ordenamiento responder o puede exigir que me respondan frente a un riesgo que se crea y frente a una operación, digamos, que no da los réditos que se esperan, ¿verdad? Entonces, eso está ahí regulado, está, digamos, regulado a nivel nacional y hay incluso algunos convenios a nivel internacional sobre lo que son contratos de bolsa, que tienen todos esos elementos, riesgo, inversión financiera, etcétera. Ahora, estos otros de las monedas y demás,
o que aparezca alguien que diga, bueno, mire, yo estoy recaudando o quiero llegar a la suma de $5 millones porque, ¿verdad? Tengo un acelerador de partículas que va a ayudar a la cura contra el SIDA, ¿verdad? Y entonces, pero yo necesito los 5 millones para poder invertir en el aparato, en el equipo y hacer la construcción y demás. Y ahí sí, bajo su riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El contrato de bolsa tiene un contrato, un marco regulatorio por detrás. Y todo aquel que participa en la bolsa firma un contrato con digamos, con su corredor de bolsa o bueno, sí, digamos, con el corredor o con se me olvidó el nombre del otro sujeto. Pero bueno, digamos, con entidad financiera, digamos, ¿verdad? O sea, hay una seguridad jurídica por detrás. En el caso de este otro, de los 5 millones para el acelerador de partículas, de ahí es no sé, de la ley del Espíritu Santo, porque ahí sí usted bajo su riesgo, de yo como, ¿verdad? Formo mi voluntad libremente y sin vicios, no me están amenazando, no me están obligando y tarará, y yo simplemente decido decir que sí y dar de los $100 que me están pidiendo, tal vez me parecen poca cosa, pero de aquel otro de 100 en 100, resulta que llega a los 5 millones, perfectamente se pierde, ¿verdad? ¿Cómo manejo yo ahí el riesgo? De ahí no hay riesgo, o sea, ahí como dicen, de ahí salado, ¿verdad? Si usted se metió ahí sin ninguna garantía y sin ninguna causa, por eso les decía que la causa es un elemento formal necesario, ¿verdad? Que le da, digamos, soporte a la existencia y licitud a ese negocio jurídico, de ahí entro bajo mi riesgo y si el otro se perdió, no, ¿a quién le reclamo? ¿Verdad? No tengo a quién reclamarle o cómo reclamar, porque no hay un marco jurídico que venga a regularme eso. El tema de las criptomonedas y todas esas que se pusieron de moda, los bitcoins era el otro nombre, sí, el año pasado, de ahí, empecemos porque en Costa Rica no hay ni siquiera un marco regulatorio para eso, ¿verdad? Entonces, igualmente, o sea, si usted de ahí, quiere meterse en ese negocio y cree que, ¿verdad? Que existe una regulación internacional que era un marco regulatorio muy amplio que llevaba, digamos, o que conducía a las legislaciones nacionales para que regularan efectivamente todo ese tema de los bitcoins, si Costa Rica no lo tiene regulado, como en efecto no lo tiene, entonces igual que en los 5 millones, bajo su riesgo, ¿verdad? Y efectivamente hubo mucha gente que perdió dinero y que se embarcó y que, ¿verdad? Se compró el riesgo y perdió, ¿verdad? ¿Algo que hacer ahí? Nada. A nivel internacional, nada. O sea, si ni siquiera está regulado a nivel nacional, acuérdense que, lo dijimos en unas filminas atrás, punto número 1 de derecho positivo aplicable como fuente directa al derecho internacional es justamente la legislación nacional, ¿verdad? Esa es la primera, eso es lo primero a lo que yo le voy a echar mano. De ahí en adelante, de ahí a la legislación internacional, a tratados, a convenios, es decir, todo aquello que me dé un marco claro, un marco de acción completo, ¿verdad? Para poder solventar una situación particular. Pero dice, aquí, por ejemplo, los bitcoins no tengo ni marco nacional, no hay claridad en el marco internacional, es un tema que todavía está en discusión y aún así yo me matriculo en una de esas inversiones, lo hago bajo mi riesgo, ¿verdad? Y ahí no hay nada que el derecho internacional pueda hacer, ni el derecho nacional tampoco, ¿verdad? Sí. Ah, sí, no. Ujú. Bueno, ujú.
Bueno, no sé si hubo más preguntas. Ok, bueno, ahí tal vez para comentarle, el Estado puede regular. Yo creo que a alguien se le abrió el micrófono. Se puede regular. Es que me salí porque tenía sonido. Pero llegué aquí. Muchachas, alguien se le abrió el micrófono y Gracias a Dios por cada uno de ustedes y hoy la palabra. Yo creo que ya, ok. En ese caso, el Estado puede efectivamente limitar, ¿verdad? Por un tema de seguridad y de certeza jurídica. Ya casi lo de la palabra, Eric. El Estado puede limitar perfectamente y puede exigir, ¿verdad? Por ejemplo, que hayan garantías o que hayan cauciones o limitar el uso o no por ejemplo, de este tipo de moneda. Sí puede hacerlo por seguridad y certeza, por un tema de bien común, ¿verdad? Y de hecho la Constitución dice que dentro de las obligaciones, digamos, del Estado, ¿verdad? Pues efectivamente está el velar por se me fue la palabra, por el bienestar, digamos, y la estabilidad a nivel social, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Ahora, hay una parte donde el Estado dice, bueno, ok, esto que lo regule el Código de Comercio o esto que lo regule la legislación financiera, que por ejemplo, que haya un CONACYF, como efectivamente hay, ¿verdad? Que es el Consejo Nacional sobre Entidades Financieras y demás, que venga y regule a través de las superintendencias quiénes están invirtiendo, quiénes no y bajo qué condiciones pueden hacerlo, porque no puede poner en riesgo, por ejemplo, la estabilidad del sistema, en este caso del financiero, y permitir que, digamos, que se vulneren los patrimonios de los ciudadanos, ¿verdad? Poniendo en riesgo a su vez el patrimonio estatal, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa sí podría regularlo. Ahora, también nosotros, digamos, en el camino de pretender ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hemos hecho algunas correcciones a nivel de entidades financieras para precisamente prevenir, ¿verdad? Todas esas acciones que podían poner en riesgo los capitales de los bancos, ¿verdad? Entonces, bajo la OCDE se han venido estableciendo una serie de lineamientos donde los bancos hoy por hoy, por ejemplo, son mucho más cuidadosos y piden mucha más información a sus clientes, ¿verdad? Precisamente para evitar que hayan riesgos financieros que puedan colapsar al sistema o que puedan poner en riesgo el sistema, ¿verdad? Pero todo eso está regulado y eso ya no sería derecho internacional privado, eso simplemente sería normativa, en primer orden, nacional y del ámbito público. ¿Por qué? Porque si el Estado interviene, entonces estamos hablando ya del área pública, ¿verdad? No del área privada. El Estado le dice a ustedes, sujetos de derecho privado, sí, ustedes comercialicen, hagan todo, no sé qué, nada más sepan que para efectos nuestros de Estado, el Bitcoin no es en este momento, digamos, una moneda avalada. Entonces, si usted lo hace, hágalo bajo cualquier otro sistema, pero el nuestro no. Lo que implica también que si usted tiene un problema, de ahí, ¿cómo lo siento? Pero no puede recurrir a la legislación nacional para solventarlo, ¿verdad? Entonces, esos son, digamos, o esas serían las situaciones alrededor de estas acciones o de estos problemas particulares, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de inversión financiera, ¿verdad? Y sobre todo de esa que tiene la categoría de alto riesgo. ¿Hay mecanismos? Sí, el Estado está buscándolos. Sí, que puede apoyarse en las corrientes internacionales. Sí, también, pero de que hay mucha mesura y que hay, digamos, todavía mucho que definir en un tema como este, también, ¿verdad? Entonces, no conozco de momento que más allá de las limitantes que las entidades financieras están poniendo hoy por hoy, ¿verdad? Sobre esa que conozca a su cliente, ¿verdad? No conozco ninguna otra iniciativa que esté por regular, por ejemplo, este tipo de moneda, ¿verdad? Por lo menos no aquí en Costa Rica de momento, pero bueno, no es mi área específica, podría ser que haya algún proyecto por ahí que no conozca. Lo cierto del caso es que hasta que no esté aprobado, publicado y en ejecución, no hay regulación. Y al no haber regulación,
el Estado, por un tema de seguridad y certeza, le va a decir a usted, sujeto privado, de mijito, si usted invierte, y aquí como dicen, ¿verdad? El que se mete a jugar tiene que aguantar, si usted perdió capital, piérdalo usted, pero no me lo haga perder a mí. Y entonces, de momento, el sistema bancario, digamos, el sistema financiero, perdón, nacional, lo ve, digamos, con mesura, ¿verdad? No es algo, no es una práctica que esté de momento avalada, ¿verdad? Precisamente por el tema de riesgo. Ok. Vamos a ver, ok. Ahora, puntualmente en contratos comerciales. Creo que, bueno, nos va a tomar unos minutos más de lo que yo había estimado, pero bueno, digamos que la idea sería cerrar el tema y como esperaría que todos estén cómodos y no tengan que trasladarse, entonces continuaremos para cerrarlo. En el tema de contratos comerciales internacionales hay dos categorías, los contratos típicos y los contratos atípicos. El contrato típico por excelencia es el contrato de compraventa internacional. Cuando uno piensa a nivel internacional en contratación, piensa en compraventa y esa es como, digamos, la figura típica, ¿verdad? del comercio. Obviamente, en un contrato de compraventa internacional vamos a tener dos conceptos fundamentales, importación y exportación. Igual que en un contrato a nivel, digamos, nacional, surge de un acuerdo de voluntades, tiene fines de lucro, las partes se encuentran en los centros operativos en diferentes países, hablamos de una mercancía lícita que debe pasar por aduanas. Vean que están todos los elementos que hemos hablado o que están en ese recuadro que vimos un par de filminas atrás. Hay acuerdo en cosa y precio, es decir, ahí surge, digamos, o se deriva lo que tiene que ver con el acuerdo de voluntades, el fin de lucro, importación, exportación. El que importa es el que compra y el que exporta es el que vende, ¿ok? Hablamos de partes sujetos de derecho privado internacional que están en diferentes países, les aplica